en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Un abrazo para los amigos que nos escuchan a esta hora. En cualquier horario donde usted se encuentre, donde usted esté, que Dios bendiga grandemente su camino. Si nos escuchas a través de este portal www.caminoestereo.com o si escuchas esta palabra a través de el podcast en YouTube, un abrazo para todos los amigos que están conectados con nosotros a esta hora. Que sea la palabra de Dios corriendo, que la palabra de Dios sea glorificada en todo lo que usted hace, en todo lo que usted emprenda. Que la palabra de Dios sea nuestro alimento, que la palabra de Dios sea lo que prime en nosotros, que esté en nuestro pensamiento, que tenga peso en nuestro corazón. Cuando eso se da, la verdad es que crecemos espiritualmente. Vamos a hablar en estos minutos acerca de uno de los relatos más conmovedores y, si pudiéramos llamar, más honestos de la Escritura, dentro de los escritos de el apóstol Pablo. La verdad es que cuando empezamos a estudiar aspectos de la vida del apóstol Pablo, nos encontramos con tantas vivencias, con tanta experiencia, con tanto crecimiento. La vida de Pablo fue muy fuerte, muy dura, demasiado dura, fue muy probado. También encontramos una vida llena de emociones, porque relata desde bendiciones especiales, relata visiones, relata sufrimientos. Es interesante ver aspectos especiales en la vida del apóstol Pablo. Y por eso, uno de los relatos que son más conmovedores de los escritos y de la vida del apóstol Pablo se encuentra en la segunda carta a los Corintios. Hay muchas cartas del apóstol Pablo importantes, pero lo que escribió a los Corintios, a la iglesia en Corinto, tiene un significado especial. Sobre todo la segunda carta para el relato o lo que queremos contarles en este día, en estos minutos, porque en ella, en esa carta, en segunda de Corintios, el apóstol Pablo está describiendo una experiencia que había tenido 14 años antes de escribir esa carta, de escribir eso precisamente que describe. Si hay algo que caracteriza al apóstol Pablo, es que Pablo es muy prudente para hablar. Pablo tiene prudencia para hablar hasta de las situaciones trascendentes, sobrenaturales, especiales, que el Señor le permitió vivir. Él no quiere contar lo que vive para que la gente se emocione y lo tergiverse y lo idolatre. Usted puede entrever esto cuando lee las vivencias del apóstol Pablo. Pero este relato, él describe una experiencia que vivió, como ya lo dijimos, 14 años antes de escribir precisamente esto. Cuando él dice, por ejemplo, que fue arrebatado al tercer cielo. Y voy a hacer referencia a lo que dice la segunda carta a los Corintios, del versículo 12 en adelante del capítulo 12, para que lo tenga en cuenta. Todo ese capítulo es, de verdad que es sumamente interesante. Él inicia relatando de la siguiente manera en 2 de Corintios 12:2, y él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando de él, pero no se menciona a él, y dice esta escritura, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El verso 3 dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo,
Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, mira lo que dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es un relato de verdad que es muy honesto del apóstol Pablo. Este hombre con tanto alcance, con tanta experiencia en el Evangelio, está abriendo su corazón a la iglesia en Corinto. Les está contando lo que ha vivido, lo que ha ocurrido en el transcurso de su vida. Si te das cuenta, en muchos aspectos, Pablo está exhortando, Pablo está predicando doctrina, Pablo está dando consejos, pero en esta escena bíblica de 2 de Corintios capítulo 12, Pablo hace un alto en el camino y hace un comentario honesto de lo que vive. Él viene describiendo esa experiencia que tuvo 14 años antes. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y dice que escuchó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. La experiencia de este gran hombre de Dios fue extraordinaria, fue única, fue gloriosa. Pero no obstante, Pablo reconoce que en vista del riesgo de autoexaltarse y vanagloriarse por esas experiencias, él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. El sentimiento, amigo oyente, de angustia que se profundiza cuando después de orar, explica Pablo, que se le da a entender por parte del Señor que el aguijón no va a ser quitado, no va a ser removido. Respecto, dice Pablo, 3 veces había rogado al Señor para que lo quitara, para que el Señor se llevara ese aguijón, pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Esa respuesta de parte del Señor creo que dejó perplejo al apóstol Pablo, al menos al comienzo. Cuando uno habla de este tema a través de los años, los teólogos, la verdad es que no se han puesto de acuerdo en cuanto a la naturaleza de ese aguijón del apóstol Pablo. Y algunos, estimado amigo, especulan o han especulado. Han dicho, por ejemplo, que se trataba de una enfermedad. Han dicho que se trataba quizás de una enfermedad en sus ojos. Otros han dicho que ha sido una debilidad personal, etc. Pero más allá de todo esto, nosotros sabemos por la palabra que leemos que era una situación o una condición que le doblegaba. Una situación que lo afligía al extremo. En realidad nadie sabe qué es. Todo el mundo hace afirmaciones. La última afirmación que leí, de acuerdo a la teología, es que podrían ser muchas cosas. Podría haber sido una aflicción también en su cuerpo, pero también algo que le hacía entrar en cierto estado de depresión. Sin embargo, Pablo entendía que era en el Señor en el que encontraba su fuerza. Pablo no es doblegado. Pablo, por el contrario, entiende espiritualmente lo que el Señor le ha entregado. Nosotros como creyentes, de verdad que nos podemos identificar con la experiencia del apóstol Pablo, en cierto sentido.
Porque, amigo oyente, todos en algún momento hemos experimentado o seguimos experimentando aguijones o aguijón. Eso que nos doblega, eso que nos aflige, eso que nos humilla, eso que nos punza, nos incomoda. Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, temores, traumas, dolores. Mira, sea lo que sea, nos puede afligir y nos puede estremecer. Y lo que más a veces puede frustrarnos es que clamamos a Dios, pero ese aguijón no es removido como le pasó al apóstol Pablo. Si eso te puede estar ocurriendo, te identificas con este tiempo y con esta palabra, es bueno que encontremos ese consuelo. Porque el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Le respondió el Señor a Pablo y nos responde también a nosotros, como diciéndonos, mi gracia es suficiente, mi gracia te tiene que bastar. Porque cuando Dios trae algo a nuestras vidas, estimado oyente, sigue siendo un acto de su bendita soberanía y de su bendita gracia. Por eso es importante entender la gracia. Por eso es importante alejarnos de aquello que ha tergiversado la gracia. Nosotros vivimos por la gracia del Señor. Por gracia Él lo permite. Por gracia Él envía la bendición. Por gracia también la retiene. Por gracia, estimado amigo, nos sostiene en medio de circunstancias difíciles. Por gracia el Señor obra y puede utilizar algún aguijón para nuestro bien. Por gracia está formando la imagen de su Hijo en nosotros. Es por gracia, no es por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 29, es una palabra que tú has leído y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, los predestinó. Es decir, en su gracia Él ya nos contempló. Por eso su gracia tiene que ser suficiente para nosotros. Mira, alguien hace unos días me decía, pastor, en algún lugar donde asistía hace algún tiempo, en medio de mis batallas, en medio de mis luchas económicas, alguien me dijo, es que estás en pecado, revísate porque estás haciendo algo mal y tu vida no tiene sentido, porque un creyente, un cristiano debe ser completamente próspero, debe ser que tienes maldiciones sobre tu vida y pecados sobre tu vida. Y me contaba esta persona y me decía, y eso me dejó en el piso completamente. Tenemos que tener un cuidado especial, porque no podemos ser extremistas frente a esto. Mira, si el Señor tiene en su voluntad bendecirte con bienes, con riquezas, con cosas que en este mundo nos pueden ayudar, será una bendición. Pero si no te bendice, si no te da opulencia, prosperidad, vehículos, pisos, chalets y todo lo que quizás cualquier persona desearía, no significa que estás viviendo en pecado, no significa que estás viviendo en maldición, no. No caigamos en confusión con esto. Por eso el Señor le habla a Pablo, le dice, mira, yo no voy a quitar esto. Porque si yo quito el aguijón, entonces te vas a envanecer en lo que has visto en mi presencia. Y mira, de eso se trata el Evangelio. El anuncio de las buenas nuevas de salvación por gracia. En realidad, toda la experiencia de la salvación es un don de la gracia, no es algo que nos merezcamos. Desde nuestra conversión, desde el día en que el Señor nos atrajo, desde esa conversión inicial hasta la glorificación final, cuando seamos glorificados, incluyendo por ese lapso de santificación para llegar allí, proviene del Señor. Y esa es la razón por la que Dios no remueve el aguijón. Si identificas que en tu vida también tienes un aguijón, quédate tranquilo.
porque quizás el Señor no lo remueva. Porque en medio y por medio de ese aguijón, el Señor está formando el carácter de su Hijo, el carácter de Cristo en nosotros. Y si Dios permite que hablemos de esto y prediquemos de esto en estos minutos, es para ti que estás escuchando a esta hora esta palabra. Bástate en la gracia del Señor. Pablo le dice a los tesalonicenses, la cita exacta es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, búscalo, subráyalo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Lo que está diciendo Pablo allí, aparte de hablar de algo específico en ese momento que era la fornicación, lo que está diciendo es que Dios quiere que nosotros estemos en santificación y nos apartemos de todo pecado posible. Esa es nuestra tarea, ese debe ser nuestro esfuerzo. La voluntad de Dios siempre será nuestra santificación. La voluntad de Dios no será que seas extremadamente rico o extremadamente pobre, no. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si el Señor envió este aguijón a Pablo para que se mantuviera en su gracia, para que no se envaneciera, el Señor también lo puede hacer con nosotros. Mira, el Señor desea y está comprometido, amigo oyente, en hacernos crecer en santidad. También a los filipenses, el apóstol Pablo les dice en algún momento, con una palabra de parte del Señor, que el que comenzó, les dice a los tesalonicenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa palabra es para nosotros. Por eso tenemos que caminar firmes y nunca envanecernos. Por más de que hayas logrado topes espirituales o alturas espirituales, cuidado, porque es por su gracia, no es por tu talento, no es por lo que sabes, es por lo que el Señor ha depositado en ti. Hacernos y transformarnos a su imagen es la gran obra que el Señor empezó, que hace aún en nosotros y que terminará hasta el final en nosotros. Mira, cuando Dios no remueve ese aguijón, es porque Él está obrando. Cuando en la adversidad, cuando en la aflicción, cuando en el dolor, cuando en la enfermedad, eso perdura. Es necesario que tú y yo confiemos que Él no es ajeno a esas circunstancias, que el Señor es soberano, que el Señor es Rey sobre nuestras dificultades, que establece límites en nosotros y que esos límites, estimado amigo, los va a utilizar para nuestro provecho. Descansemos en que su perfecta y su bendita voluntad se está cumpliendo, y eso es lo más importante y lo mejor para nosotros. La gracia es mayor que el aguijón. ¿Puedes escribirlo? Escríbelo en tu Biblia, escríbelo en un papel, escríbelo en un cartel, escríbelo en tu celular, en tu móvil, escríbelo. La gracia es mayor que el aguijón, su gracia es suficiente. Que podamos estar convencidos de esto realmente. La gracia es mayor que el aguijón, su gracia es suficiente. Que podamos nosotros crecer en esto, que nosotros podamos entenderlo. Ahora, el apóstol Pablo, en ese acto tan sincero, abre su corazón y es tan especial como lo realiza. Porque después de ver a un hombre con la capacidad del apóstol Pablo, que era visto con gran honor, que tenía autoridad sobre tantas iglesias, que había vivido tantas situaciones, él llega a este punto para relatar y mostrarse como es. Mira, el apóstol Pablo en ese relato bíblico, en la carta a los Corintios, no se muestra como un hombre súper espiritual. Había una dificultad que
afrontaba la iglesia primitiva. Un problema que tenía que ver con personas que habían entrado dentro de las iglesias para dañar las iglesias con falsas enseñanzas acerca de lo que no provenía del Señor. Le tocó, por ejemplo, al apóstol Juan defender la palabra del Señor, porque en esa época de la iglesia primitiva, sobre todo en momentos que le tocó vivir al apóstol Juan, porque el apóstol Juan lo escribe acerca de todo lo que ha visto, lo escribe en diferentes aspectos y sobre todo en la segunda carta, cuando por ejemplo dice acerca de permanecer en la doctrina de Cristo. Y esto lo hacemos a manera de complemento para que entendamos que dependemos completamente del Señor. En aquel entonces, en la iglesia primitiva, venían hombres y mujeres que querían infiltrarse para enseñar lo que no era. Y por ejemplo, en los tiempos del apóstol Juan, del apóstol Pedro, en la iglesia primitiva, algunos se infiltraban en las iglesias para enseñar que habían ciertos iluminados, a los cuales había que rendirles tributo, porque eran escogidos de Dios. Y esto estaba causando daño en las iglesias. El apóstol Juan escribe en la segunda carta, en el verso 4, diciendo: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores, mira lo que dice, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, y quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Mira, lo que está escribiendo el apóstol Juan es invitando a los creyentes a que permanezcan en la doctrina de Cristo, en esa doctrina de gracia, en esa doctrina del amor, ya que en la iglesia primitiva se infiltraban personas diciendo: hay personas escogidas que tienen la iluminación y son los ungidos, y a ellos debemos escuchar, debemos seguir y debemos venerar. Cuidado, eso no ha cambiado. Por eso el Señor decidió enviar un aguijón a la vida de Pablo para que Pablo no se envaneciera. Y Pablo, de una manera tan honesta, lo dice, no disimulando, porque no tenía que disimular nada ni ocultar nada. Él sabía lo que el Señor le había entregado, había visto tantas cosas maravillosas, pero el objetivo no era posar como un superhombre espiritual delante de la iglesia. En nuestra actualidad hay supuestos hombres de Dios que posan como superhombres espirituales, supraespirituales, que creen tener la revelación y quieren que todo el mundo se incline ante ellos por el conocimiento de palabra que pueden tener. Cuidado. Nosotros nos basamos en la gracia del Señor. Querido amigo, querido oyente, no hay nada de virtud en nosotros en realidad. Por más conocimiento de la palabra que tengamos, por más crecimiento espiritual que tengamos, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es nuestro talento, no es nuestra capacidad oratoria o nuestra capacidad teológica. Es la obra que Él ha hecho en nosotros, la obra de gracia. Por eso Pablo está describiendo esa experiencia.
Y esa experiencia que ha tenido 14 años atrás, por eso empieza diciendo de esa manera. ¿Para qué? Para enlazar esa experiencia con lo que le ha ocurrido. Para que la iglesia entendiera, y sobre todo la iglesia en Corinto, que amaba tantos los dones y que quería entrar en ese movimiento de dones del Espíritu, y era una bendición, pero Pablo tenía que explicar, y si pudiéramos llamarlo en un lenguaje nuestro, en un lenguaje coloquial, tenía que aterrizarles para que conocieran y vivieran de acuerdo a la gracia de Dios. Entonces él dice, mira, hace 14 años Dios me permitió tener una experiencia, el Señor me ha llevado y me ha arrebatado hasta el tercer cielo. Mira cómo lo describe, mira esa experiencia. Pero luego dice, que ha tenido esa misma experiencia, el Señor le ha enviado un aguijón para que no se envanezca. Nosotros, estimado amigo, somos posesión del Señor, le pertenecemos a Cristo. Nuestra vida, mientras permanezca viva en este tiempo, en esta vida, mientras estemos en este cuerpo corruptible, mientras tengamos vida, debemos entender como hijos de Dios que esta vida es pasajera, pero que esta no es la eternidad, que esta es una etapa de transición, que la Escritura dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso por esta tierra. Y es aquí donde tenemos que vivir para Él. Y Pablo, cuando lo relata, hace que el creyente, no solamente en Corinto, sino hasta nuestros días, entienda que nosotros vivimos por su mano y que todo lo que viene a nuestra vida lo vivimos porque Él lo permite. Pablo reconoce el riesgo que tiene de autoexaltarse, el riesgo que tiene de vanagloriarse. Y él lo dice de manera muy honesta, me fue dado un aguijón en mi carne. Ahora, ¿cuál es ese aguijón? La verdad, cuando entiendes todo el contexto de esa palabra, lo que menos importa es saber o entender cuál es el aguijón. Algunos han afirmado que son líderes que se levantaban en aquella época, líderes de los judíos que se levantaban para dañarle. Siempre tenía enemigos, donde quiera que iba. Otros han dicho que es una enfermedad que tenía en sus ojos. Otros decían que sufría de inflamaciones y dolores muy fuertes en su cuerpo y en sus articulaciones. Lo cierto es que tenía el aguijón. Ahora, la enseñanza también primordial en este tiempo y en estos minutos es que examines tu vida, cómo va. ¿Hay algún aguijón que se haya levantado y Dios haya permitido para que te mantenga sincronizado con Él, para que te mantenga en una perfecta temperatura espiritual delante de Dios, para que no te ensoberbezcas y te enorgullezcas? Si es así, gloria a Dios. Ahora, Pablo había clamado. La verdad es que el apóstol Pablo había clamado al Señor para que le fuera quitado ese aguijón. Pablo lo había hecho. Pablo aún tenía fe y esa fe debe permanecer en nosotros. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que esa grandeza de esas revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese verso 7 presenta honestidad. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Pero Pablo había rogado al Señor para que lo quitara. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia. Pablo lo había clamado. Le había dicho, mira Señor, quita esto de mí, cualquiera que fuera. Necesito que lo quites para desarrollar mejor la tarea que me has dado. Y el Señor le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Pablo lo entiende y dice, de buena gana me voy a gloriar en estas debilidades que tengo, para que en mí repose el poder de Cristo. Y luego afirma, que es la afirmación, que es el aplicativo, la aplicación para cada uno de nosotros. Y lo contiene el verso 10 de 2 de Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las afrentas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las necesidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en persecuciones. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reflexiona en esta palabra en este día. Tú y yo, todos reflexionamos. Todos nos metemos a la hoguera. Porque todos necesitamos que esta palabra nos llene, trabaje en nosotros. Sí, Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, siendo un hombre tan prominente, entendió que el Señor no lo iba a quitar de su vida ese aguijón. Entonces decide gloriarse, gozarse en sus debilidades, en sus afrentas, en sus necesidades, en sus persecuciones, en sus angustias. Vamos a hacerlo. Vamos a gozarnos en lo que vivimos. Difícil, duro, no quisiéramos, pero vamos a gozarnos, porque allí nos sometemos y entendemos que eso lo hace el Señor. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Él va a utilizar tu debilidad. Él va a utilizar, hermano, ese aguijón para bendecirte. Recuerda, vamos a escribirlo grande en la Biblia, en un cartel, o vamos a grabarlo en nuestra mente. La gracia es mayor que el aguijón. Su gracia es suficiente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos regalas, nos das. Señor, tu gracia es mayor que cualquier aguijón. Tu gracia es suficiente. Perdona las veces, Señor, que renegamos. Perdona las veces cuando nos disgustamos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros el orgullo. Quita de nosotros el ego, el más alto concepto que hay en nosotros aún. Por favor, quítalo de nosotros. Haznos personas, hijos de Dios, cristianos humildes, que entienden, Señor, que la gracia es mayor que el aguijón. Gracias por el aguijón que has puesto. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto y nosotros lo aceptamos, porque es en ese aguijón, es en esa debilidad en que tú te haces fuerte en nosotros. Te pido que nos ayudes. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno de los que está escuchando a esta hora esta palabra, donde quiera que esté, en el lugar más recóndito donde esté. Señor, ayúdale a entenderlo. Gracias, porque tu gracia es mayor que el aguijón, porque tu gracia es suficiente. Amén.